Dios les bendiga a cada uno de los que nos escuchan a través del canal Vida para Ti. Aquí la pastora Ana López compartiendo en esta hora un mensaje que espero que sea de edificación y de bendición para cada una de las vidas. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y vamos a ver cómo en la Biblia esto acontece. De esa manera nosotros podemos reflexionar nuestro caminar diario. No resuelvas un pecado con otro pecado. Vamos a ver a través de dos ejemplos muy particulares, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo esta conducta se repite y así nosotros podemos evaluar si también cometemos este grave error. En Isaías 30 dice Dios, hablándole a Israel a través de su profeta, le dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes? Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra vez. Piden ayuda al rey de Egipto, pero sin consultarme. Buscan refugio bajo su poder, pero ese rey no podrá protegerlos. Egipto no les dará refugio. Fíjese que Dios está amonestando a su pueblo porque están haciendo algo incorrecto. Vamos a tratar de identificar qué es lo que hicieron de manera incorrecta y que de esa manera añadieron más pecado. O sea que yo puedo estar haciendo algo ya de por sí mal, y vamos a ver ejemplos que yo anoté, y en lugar de corregirlo de la manera correcta, lo hacemos de la manera incorrecta y así añadimos otro pecado. Algo que está mal lo queremos enderezar con algo peor. En el caso de Israel, este pueblo que cometía cada vez el mismo error y sobre todo esa desconfianza que tenía con Dios, ellos estaban en desobediencia, eran rebeldes porque no seguían el consejo de Dios. El profeta les decía el pensamiento de Dios, lo que tenían que hacer, no le creían, dudaban de Dios y allá se iban a resolver de otra manera. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a los israelitas? Dios nos da un consejo, nos dice lo que tenemos que hacer a través de las Sagradas Escrituras, a través de un consejo pastoral. Y allá nosotros invalidamos esa palabra, la tenemos en poco y nos vamos a consultar y a buscar otro consejo. O sea, que pecamos por no confiar en el consejo de Dios. Ese es el primero. Y lo segundo, nos vamos a consultar a otros dioses. ¿Cuántos cristianos? Y le digo cristianos porque eso es así. Dizque, voy a poner entre comillas cristianos o personas que se identifican con el cristianismo y dicen que son cristianos, van a la iglesia y luego allá van a leerse la mano o tienen un problema en su relación de pareja con un hijo y allá van a que le hagan un trabajo al marido. Imagínense, eso es, no que vamos a la iglesia, nos dan el consejo, nos dan la palabra, la tenemos en poco, tenemos el problema y luego queremos ir a resolverlo de otra manera. Porque aquí en esta isla hay mucha brujería, hay mucha hechicería, hay mucha santería. Y vámonos ahora al otro que se está dando mucho. Usted lo que tiene que salir es y observar cómo las personas dizque son cristianas, tienen en sus patios, en la entrada de su casa, allí la cabeza de un Buda, o tienen allí las piedras colocadas de cierta manera para alejar el mal. Eso también es brujería, eso es de la nueva era, eso es ocultismo. ¿Cómo añadimos ahí pecado a otro pecado? Bueno, estamos pecando, ¿por qué?
no le creemos a Dios, que es el capaz de resolver nuestros problemas, cuando dice la palabra que los asuntos difíciles se los presentemos a Dios, porque para Dios no hay nada difícil. Entonces, no confiamos en Dios, no vamos a la presencia de Dios y traemos esa situación, como dice la Escritura, echa sobre Jehová tu carga, confía en Él que algo Él hará. Y allá vamos y le ponemos la cabeza de Buda. ¿En cuántos hogares aquí en Puerto Rico, al lado de la Biblia, en la misma sala, hay un Buda? Hay un objeto de idolatría. Hay un mensaje que yo una vez subí. Saca los ídolos de tu casa. Eso es idolatría. Eso es pecado, añadiendo un pecado a otro. Eso es casi decir, mira, aquí yo tengo la Biblia mía, pero esto no sirve para nada. Déjame ponerle al Buda al lado. Dios se indigna con esas cosas. Dios se indigna. Lo estoy contextualizando lo que está sucediendo aquí en el pueblo de Israel, porque no estamos muy lejos de ser como los israelitas. ¿Cuántas personas yo me encuentro que se dicen ser cristianas o dicen creer en Dios, pero su confianza no está en Dios? Y ahí comienzan a hablarme de lo que practican de la nueva era, de la metafísica. Y cuando voy al hogar ni le cuento todas las cosas que tienen allí colocadas. O que tienen puestas en su cuerpo, pulseras, tienen las piedras. ¿Qué cosas? Algo totalmente contradictorio. Eso es añadir un pecado. Hay un pecado ya de rebelión, de invalidar la eficacia de Dios, y a ese le añadimos otro, la idolatría. Israel estaba en la misma condición. Israel se pasaba en esta situación. Se movía de un lado al otro. Cuando tenía un problema, cuando estaba en una crisis, le pedía ayuda a los vecinos más cercanos. Y cuando esos no le funcionaban, ellos volvían a sentirse amenazados, volvían y se movían a otro lugar, en lugar de buscar a Dios en medio de la crisis. Cuando tú estás en esta crisis, cuando tú estás en una situación, ¿a dónde tú acudes? ¿A quién tú acudes? Porque si tú no acudes a Dios, tú estás añadiendo pecado a tu pecado. No puede ser que usted se llame cristiano y en lugar de usted acudir a Dios, y así usted lo honra, así usted y yo le estamos diciendo, Padre, yo vengo a tu presencia. Dios, yo vengo a tu presencia en medio de esta situación, porque yo sé que mi socorro viene de ti. Así oraba David. Tú eres mi refugio, tú eres mi escondedero, tú eres mi fortaleza. Pero eso usted no lo va a hacer si usted no conoce que Dios es su escudero. Dios es su fortaleza. Por eso, mucha gente que se dice pueblo de Dios también, buscan su refugio, su consuelo fuera de Dios. Porque al incrédulo nadie lo puede juzgar desde esta perspectiva, porque el ateo pues, no cree en Dios, ¿para qué va a buscar de Dios? Pero aquí Isaías estaba amonestando al pueblo de Dios, al mismo pueblo de Dios que decía creer en Dios, pero cuando le venía la crisis, cuando le venía la dificultad, no acudían a Dios. Y Dios se indignaba, porque Dios los amaba y Dios quiere que ayudarlos. Y a la misma vez, cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios en medio de la dificultad, en medio de la crisis, esa es una oportunidad hermosa para dar testimonio de quién es nuestro Dios. Yo fui a su presencia, yo busqué el consejo de Dios y Él me ayudó. Entonces usted empieza a contar cómo fue que Dios lo ayudó. Pero usted no tendrá nada que contar si en lugar de buscar a Dios usted busca y consulta a otros dioses. Y se añade a un pecado más pecado. Por eso no resuelvas el pecado que ya hay en tu vida añadiendo otro pecado. Y eso hacía el pueblo de Israel porque eran rebeldes. Muchas personas hoy saben lo que tienen que hacer. Muchas personas que conocieron de la palabra, que están apartadas, saben que están mal, saben que Dios los está llamando, siguen siendo rebeldes y siguen poniendo su confianza en otras cosas
en otros dioses. Sí, porque hay muchos ídolos. El trabajo, la fuerza humana, el conocimiento, el consejo humano, el brazo humano. Se siguen resistiendo a reconocer que de Dios es que viene su pronto auxilio. Ellos, cuando estaban en una necesidad, dada, por ejemplo, Judá, cuando se dividió el reino de Israel, pidió ayuda a los sirios. Después pidieron auxilio a los asirios. Y después, ¿sabe para dónde se fueron? Y aquí que estamos en el contexto del texto que estamos. A Egipto, de donde Dios los sacó. Lo mismo, Dios nos saca de una condición. Dios nos saca de una relación. Dios nos saca de una condición. Y cuando viene la crisis, cuando viene la dificultad, ¿a dónde se vuelve? Dios te sacó del alcohol. Cuando viene una crisis, ¿a dónde vuelves? A la botella. Dios te sacó de una adicción. Viene la crisis, viene la necesidad, viene el dolor, viene el padecimiento. ¿Y a dónde vuelve? A la adicción. Dios te saca de la pornografía. Viene la soledad. Viene un momento de quebranto, un momento de debilidad. ¿Y a dónde vuelve? Dios te saca de una relación que no te conviene porque te ama. Ahí vienes. Te sientes débil, frágil, sientes que no puedes vivir. ¿Y para dónde vuelve? De donde Dios te sacó. Es que no somos diferentes a Israel. Dios nos saca de algo que no nos conviene y terminamos volviendo a ese lugar. Israel, Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud. Dios nos saca de una condición de esclavitud, de una condición deplorable. Y muchas vidas, lamentablemente, hoy se encuentran en ese mismo lugar. Volvieron como el perro al vómito. De donde Dios los sacó, allí volvieron. Luego uno se los encuentra y no se atreve ni mirar a uno de la vergüenza porque sabe muy bien que Dios obró misericordia en su vida y la despreciaron. Pero como Dios te ama, Dios hoy te está hablando a ti. Dios hoy te está trayendo una palabra. Porque es que dice la palabra, escúchame bien, Dios nunca, nunca nos deja de amar. Aunque no entendamos el amor de Dios, pero es así, nunca nos deja de amar. Al pueblo de Israel nunca lo ha dejado de amar. Sí se enojaba, hasta llegó a castigarlos por amor, que no es otra cosa que a corregirlos, pero nunca los ha dejado de amar. Y aún Dios no ha terminado con Israel. Bendita sea la misericordia del Señor. Como Dios tampoco ha terminado con tu vida. Por eso Dios sigue tratando con tu vida y trayéndote este mensaje. Aunque pongas la confianza en otras cosas que no es Dios, Dios no te ha dejado de amar y por eso te sigue amonestando. Israel se rebelaba contra Dios cada vez que buscaba el apoyo en la fuerza humana. En esta ocasión buscó el refugio en el faraón, en el brazo humano. ¿Qué podía hacer Egipto por Israel? Bendito sea el nombre de Jesús. Y así, de esa manera, añadían más pecado a la condición en la que ya estaban. Dice, y pecan una y otra vez. Añaden pecado a su pecado. Yo escribí algunos ejemplos para que podamos ponerlos en la vida práctica y así lo podamos internalizar bien lo que estamos hablando. Mire, por ejemplo, ¿cómo se añade un pecado a otro pecado en la vida práctica? Y vamos a ir específicamente al libro de los Hechos a ver otro ejemplo. Yo estoy enojado contigo. Yo me enojo. Estoy enojado. Yo te pregunto, ¿estás molesto conmigo? No.
No me pasa nada, no estoy molesto. La palabra dice, airaos pero no pequéis. Pero si el enojo mío me lleva a un punto de ira, de querer buscar venganza, de querer estoy resentido, no quiero ni hablarte, porque tengo un coraje. Entonces viene la persona y me dice, tú estás enojado conmigo, tú tienes coraje. Y usted le dice, no, yo no tengo coraje, estoy enojado. Pues usted está añadiendo un pecado, ya usted tiene un pecado a otro. Del enojo, porque usted tiene ese enojo, ya pasó a ira, porque yo me puedo enojar. Lo dice la palabra dice, airaos pero no pequéis. O sea, me puedo enojar porque uno se enoja a veces ante cosas, ante acciones, uno se indigna por injusticias, pero a veces uno se enoja por otras razones. Y ese tipo de enojo uno tiene que resolverlo. Uno no se puede quedar con ese resentimiento, con esa ira, donde se corta la relación, donde se pone distancia. Ya ahí estoy entrando en pecado, porque la palabra dice, no permita que el enojo que dure. No permitas que termine el día sin tú haber resuelto eso. ¿Y cuántas veces no pasa un día, pasan días, pasan semanas, pasan meses y hasta cortamos relaciones? Ya estamos ahí en pecado. Y ahí le añadimos otro pecado. Después la persona viene y se acerca y nos pregunta, ¿qué te pasa? Te veo diferente, ya no eres igual conmigo. No, está todo bien. Pues usted está añadiendo otro pecado. Usted es un mentiroso, porque está mintiendo. Que hay momentos en que el enojo es tan fuerte que es mejor no hablar. Pues uno dice, mira, sí, yo estoy enojado, pero no es el momento de yo hablarlo. Dame un espacio. Pero no le añada el pecado de la mentira. Y le voy a decir una cosa, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Ese es uno, escúcheme bien, de los pecados más frecuentes que yo identifico en la pastoral. Pero ese es el más frecuente, es el más sutil, es el que menos se ve, pero es el más cometido por el pueblo de Dios, porque yo no trato con gente incrédula. Yo todo el tiempo estoy con gente de la iglesia. Y es el más que cometen. El otro que le añaden es el de la hipocresía. Están molestos, tienen algo atravesado, como decimos en el campo. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Eso es hipocresía. Porque si usted tiene alguna animosidad, si usted tiene algo contra alguien, dice la palabra de Dios, si tú tienes algo en contra de un hermano, tienes que ir a hablarlo para que no tome ventaja el enemigo. Así es como el enemigo corrompe la iglesia, afecta a la unidad del cuerpo. Y una de las oraciones que Jesús elevó al Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, pero para que eso ocurra tiene que haber transparencia, tiene que haber santidad. Tiene que vivir una vida de consagración y de temor a Dios. Entonces es muy, muy difícil que en una relación de pareja pueda haber unidad si no hay transparencia, si no hay esa honestidad de que si yo estoy molesta con mi pareja, yo tengo que hablarlo. Yo no lo puedo disimular, yo no lo puedo dejar pasar. Y qué triste que muchas veces está eso ahí latente y siguen arrastrando los pies en esa relación porque no son honestos. Y ahí dice la palabra que le dan lugar al diablo, porque dice no le den lugar al enemigo. Si están enojados hay que hablarlo. Lo mismo si hay cosas entre hermanos en la fe, no se le puede dar lugar al diablo. Por eso muchas vidas no prosperan espiritualmente, por eso muchos matrimonios no prosperan, por eso muchas familias no prosperan, porque hay cosas ocultas en los corazones. Nadie las verá, pero Dios las ve. ¿Y sabe quién más las ve? El diablo. Porque el diablo también nos observa y él sabe realmente quiénes son santos, quiénes son honestos. Y cuando él ve que hay esa maldad oculta en nuestros corazones, tenemos la sentencia puesta para que nuestra vida se vaya a la deriva espiritualmente. Y sabe que Dios no va a hacer nada, porque ya Dios tiene todo escrito en la palabra y nos ha dicho lo que tenemos que hacer y nosotros escogemos. Y dice la palabra, si tú te sientes ofendido, si tienes alguna ofensa, tienes que ir
Deja la ofrenda en el altar. ¿De qué vale que lleves una ofrenda al altar? ¿De qué vale que seas un diezmero si tienes algo en tu corazón en contra de tu hermano? Esa ofrenda a Dios no le es de agrado. No importa la cantidad que sea, Dios dice que la rechaza. Dios no le agrada. Imagínese a tal punto que dice la palabra que Dios no oye la oración. Dios no oye la oración de aquel que no le obedece. Dios no la oye. Si tú quieres que Dios te escuche, tú primero tienes que estar bien con Dios y con tu hermano. Lo dice la palabra. Si el esposo trata mal a la esposa, esa oración no pasa, mire, ni del techo. Dios no oye la oración del que no lo obedece. Dios no recibe esa ofrenda. La recibirá el tesorero de la iglesia, el ujiel, el que esté recibiendo esa ofrenda, porque él no conoce lo que hay en tu corazón. Y a él lo podrás engañar, pero a Dios no. Para Dios no cuenta. Porque para Dios lo más importante es que vivamos en santidad, pues sin santidad no lo podremos ver. Entonces, esa situación es bien común. Es bien común que uno la encuentra constantemente. Yo la identifico constantemente en la consejería. Y no tan solo en la consejería. Ay, bendito, uno se da cuenta cuando la persona habla. Cuando la persona está hablando, ya uno sabe lo que hay en el corazón. Entonces, nosotros tenemos que parte de ese temor a Dios, es vivir conforme a sus estatutos, conforme a lo que Él ya que ha establecido, lo que Él ha dicho, que a Él le agrada, lo que a Él le agrada. Y es que vivamos en honestidad, en santidad para con Dios. Hay definitivamente cuántos pecados se cometen de esa manera y añadimos así pecado al más pecado a nuestra vida. También, por ejemplo, aquel que roba. Ya de por sí robar es un pecado. Robar es un pecado. Ya robar es un pecado. ¿Y qué estamos viendo hoy? No tan solo roban, también matan. O sea que le roban a esa persona, también lo matan. Y cuando dice la palabra no robarás, y no que no matarás. Dos pecados ahí sumados. Va viendo cómo es esto. Por eso dice, no añadas a un pecado otro pecado. No se lo añadas porque te estás, ¿qué? Destruyendo tú mismo espiritualmente. Tú mismo te estás destruyendo ante Dios con ese actuar que no es del agrado del Señor. Así como eso, usted se puede sentar y hacer toda una lista de cómo es que añadimos a un pecado otro pecado. Tan sencillo como se lo estoy explicando. Así que usted, y solamente usted que se conoce, porque yo no lo conozco, pero usted sí se conoce, usted sabe cuándo está añadiendo un pecado a su vida. Si usted sabe muy bien que usted se siente mal, que usted tiene algo en contra de un hermano, no sea hipócrita. No sea hipócrita, saque eso de su corazón primero y luego le da el regalito. Luego traiga la ofrenda, porque usted se está engañando a usted mismo. Esto no es un asunto que Dios pasa desapercibido. Luego después usted va a orar y no fluye la oración. Luego usted lee la Biblia y no la entiende porque usted no ha sido honesto. Porque usted no ha obedecido el consejo de Dios, porque usted está añadiendo más pecado a su vida. Eso es así. Esto es serio, hermano. Vamos a detenernos. ¿Cómo añadimos más pecados cuando Dios ejerce una misericordia sobre su vida y usted la tiene en poco? Tenemos en poco esta salvación tan grande. Y no tan solo la tenemos en poco, sino que seguimos despreciando las otras misericordias que Dios tiene para con nuestras vidas. Cada misericordia que despreciamos, seguimos añadiendo pecado a nuestro pecado anterior. Cuando usted le es infiel a su pareja,
tras de que es infiel le miente, le pregunta y usted le dice que no, todo está bien. 2 pecados añadidos ahí. Cuando usted desconfía de Dios, no busca el consejo de Dios, no considera a Dios como su primer consejero, como su primer refugio y fortaleza, y se va a buscar ayuda fuera de Dios, añadiendo un pecado a otro pecado. Vamos al libro de los Hechos, donde dice la Escritura. Aquí encontramos una historia muy interesante de una pareja. De hecho, subí un consejo relacionado con Ananías y Zafira, breve, pero hoy le vamos a tomarnos más tiempo. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Voy a leer el relato y luego lo evaluamos. Dice: algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Cuando dice esto es porque en el capítulo anterior estaba hablando acerca de Bernabé. Estaba hablando acerca de Bernabé. Y decía que Bernabé, Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos, estaba hablando acerca de Bernabé, de su compromiso con la iglesia, de su entrega. Y Bernabé sintió ese deseo en aquel tiempo de vender su terreno y dio todo el dinero a los apóstoles. Ese actual pues era de costumbre en la iglesia primitiva. Las personas vendían las cosas que tenían y las traían a los apóstoles, y de ahí pues se sostenía la obra, se sostenían las viudas, se sostenían los huérfanos, a los marginados, también a los servidores. O sea que de ahí se sostenía la iglesia primitiva. ¿Okay? Eso no es ahora que usted tiene que ir a vender las cosas, ¿verdad? Porque estamos en otro tiempo histórico de la iglesia. Y hay otras instrucciones ahora bíblicas de cómo es que nosotros le servimos a Dios a través de nuestros bienes, pero ese no es el tema. Lo que sí quiero decirles es que Bernabé en ese tiempo vendió lo que poseía y llevó todo, escúcheme bien, todo el dinero a los apóstoles. Y ahí introduce el tema, el próximo capítulo, que algo muy diferente pasó. Vamos a ver qué fue lo que hizo diferente Ananías de Bernabé. Dice que este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. Ya va viendo por dónde es la diferencia. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo del Señor? Al Espíritu del Señor. Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo. Ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante, Zafira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido, sintieron mucho miedo. Y sigue más adelante: y por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo muchos milagros y señales maravillosas. Estaba la gente con todo lo que Dios hacía, y todos los días los seguidores de Jesús se reunían en el portón de Salomón, y aun cuando los que no pertenecían al grupo tenían respeto por ellos y hablaban bien de ellos. Mire qué cosa más interesante.
y cada día se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús. Esto me recuerda mucho a mí la historia de Josué, cuando Josué iba camino a conquistar a Canaán, y en medio de esas conquistas Dios lo detuvo porque había pecado oculto en el campamento de Dios, y ese pecado estaba echando a perder las victorias del pueblo de Dios, y hubo que santificar el campamento primero para luego seguir. Se dice que con el pecado de Ananías y Zafira, la iglesia comenzó a decaer. Fíjense que no comenzó a decaer por la persecución, porque la persecución purifica. La persecución para la iglesia, por más difícil que sea, dolorosa y traumática, la persecución siempre purifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la persecución se quedan los fieles. El que no es fiel, el que no es genuino y no es verdadero, no prevalece en una persecución. Va a terminar negando su fe y se quedan los fieles. Por eso siempre la persecución es un elemento de purificación, y la iglesia no le debe temer lo que realmente somos genuinos y verdaderos en el Señor, porque prevalecemos en Dios, porque conforme a nuestra relación, intimidad y confianza con el Señor, en medio de la persecución, lo que hacemos es que nos metemos más en oración, buscamos más fuerza de Dios y nos santificamos más. Pero los que no son genuinos y verdaderos no prevalecen. Así que la persecución no fue lo que trajo decadencia en la iglesia. Al contrario, la persecución lo que hizo fue que el evangelio se dispersara, porque muchos de los seguidores empezaron a irse a diferentes ciudades, y dice que los apóstoles fueron los que se quedaron en Jerusalén en el inicio, porque luego ellos también siguieron moviéndose a otros lugares. Lo que hizo fue dispersar el evangelio. Así que le vino bien la persecución en ese sentido. Entonces, sin embargo, el pecado oculto, un pecado, escuche bien, pecados ocultos, porque no son pecados que son visibles ante el ojo humano, y ese es el gran peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que estos hombres de Dios, estos apóstoles, hermanos, tenían un discernimiento, una gracia de parte de Dios. Que a Ananías se le olvidó eso. A Ananías se le olvidó algo muy importante. Que el ojo de Jehová todo lo ve, el oído de Dios todo lo oye. Y cuando no hay temor a Dios, se vive en oculto. Porque cuando usted tiene temor de Dios y tiene una conciencia clara de quién es Dios, usted le es íntegro a Dios delante de la gente y aún cuando no haya nadie. Usted es de una sola pieza. Usted habla verdad delante de los hombres y aún cuando no haya nadie. Cuando usted es genuino, usted adora a Dios solito en su casa y también lo adora en público. Usted ora solito en su casa y es una cosa hermosa, y cuando lo tienen que poner a orar también, usted ora igual, porque usted es de una sola pieza. Usted es el mismo. Por eso dice que somos cartas abiertas. Entonces Ananías dice que era muy diferente a Bernabé. Bernabé era genuino, era honesto, era íntegro. Y si la heredad la vendió en 50,000 entregó. Pero Ananías se puso de acuerdo con su esposa, y aquí hay un elemento bien importante. Qué triste fue que Zafira no fue esa mujer sabia que dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia es una bendición para el varón, porque muchas veces cuando el varón quiere tomar el camino incorrecto, ella viene y le dice: mi amor, ten cuidado, yo voy a orar porque yo entiendo, y le da un consejo. Y si él no quiere escucharla, porque somos una sola carne, claro que sí, pero no en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación. Esto es individual, es muy individual. Entonces, si Zafira, que era una mujer que tenía ahí conocimiento de la palabra, cuando
Ananías le vino con esa idea. Mira, Zafira, yo vendí la heredad en 100,000. ¿Qué tú crees si la vendemos en 90,000 y nos quedamos con 10,000? ¿Qué tenía que hacer Zafira ahí? Decirle, ay, mi amor, yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho, pero yo ahí no me voy a poner de acuerdo porque eso es mentir. Porque el primer pecado era que avaricia. El segundo, orgullo. Quería competir con Bernabé. Mire qué problema. Cuando usted no es genuino, usted quiere competir aún con el nivel de espiritualidad de la otra persona. Mire qué ignorancia y qué pecado de orgullo, de vanagloria. Eso viene del mismo Lucifer. Esa envidia que él quiso ser igual a Dios. Y eso pasa mucho en las iglesias también. Hoy día en cuántos ministerios, cuántos vemos esto en las redes, esas competencias ministeriales. Se nos olvida que nosotros no somos nada, que somos vasos frágiles, que Dios ha depositado esa gloria de Él en estos vasos de barro. Y se nos olvida y nos creemos que somos una maravilla, que somos nosotros los que alcanzamos las vidas, que somos nosotros los que traemos la gente cuando dice la palabra que es Dios el que añade los que han de ser salvos. Que nosotros solamente somos servidores de Dios. Y entonces se nos empieza esa envidia. Y yo quiero que Dios me use como aquel. Yo quiero que Dios me dé los dones de aquella, del infierno mismo. Mire, cuando usted sienta eso, acuérdese de Lucifer, que quiso ser igual a Dios. Cuando eso ya está entrando en usted, no le añada otro pecado y se haga uno. Eso fue lo que hizo Ananías. Yo quiero ser como Bernabé, pero le quedaba muy grande. Le quedaba demasiado grande lo que él anhelaba, porque las cosas espirituales no se pueden acomodar a lo carnal. Dice la palabra, mire, usted no puede echar, dice, no eches vino nuevo a un odre viejo, pues se va a romper. Y aquí lo podemos poner, usted si es un carnal, por más que usted anhele ser espiritual, lo carnal se le va a notar. Sea genuino. Y si no es, no es. Sea humilde. Y esa humildad lo va a llevar a vivir en santidad. Y lo va a poner en gracia. Y entonces Dios promociona. Pero Dios jamás va a promocionar a algo, ni a alguien, que se hace uno con Lucifer para querer robar su gloria. Dice la Escritura, yo no comparto mi gloria con nadie. Y Ananías también tenía ese pecado de orgullo y de envidia. Quería ser como Bernabé, ese siervo tremendo. Pero Bernabé era genuino, era auténtico. Ananías no. Ananías quería vivir una espiritualidad públicamente que no tenía en la intimidad. Y por algún lado, como yo siempre digo, se nos va a ver el refajo. Y a Ananías se le vio el refajo, porque a Ananías se le olvidó algo muy importante, que el ojo de Jehová todo lo ve. Y lo que usted siembra, eso va a recoger. Y dice que se puso de acuerdo con Zafira, esta mujer que no fue sabia. Esta mujer pudo haberle librado la vida a Ananías. ¿Cuántas esposas, lamentablemente, que no son sabias, en lugar de ayudar a sus esposos, los destruyen? En lugar de librarles la carga, los acaban. ¿Cuántas esposas tan demandantes? Y demandan, y demandan, y demandan. Y estos hombres allá se buscan no 2 trabajos, 3 trabajos para satisfacer todos sus caprichos. Y no les importan los medios con tal de ser satisfechos sus deseos egoístas. Cuán importante es que un varón tenga una esposa sabia. Cuán importante es eso. Y viceversa, que una esposa también tenga un buen varón. Pero aquí estamos hablando de Zafira en este caso. Zafira se hizo una con él.
nunca te hagas una con tu pareja para pecar. Ese fue el consejo que subí la otra vez. No. Es el momento de amonestar. Sí. Es el momento de decir no, hasta aquí. Porque mi salvación es individual. Oh, sí, la salvación es individual. Si él quiere pecar, si él quiere persistir, eso es un asunto de él con Dios. Pero no metas tú la mano ahí. Yo estoy segura que si Zafira no se hubiese hecho una con él y él hubiese querido dar para adelante a eso, el que se moría era él, pero ella salía viva. O tal vez él decía, espérate, Zafira no se quiso hacer una conmigo, algo anda mal aquí. Por más que él quiera, que yo lo voy a hacer, pero no se crea, eso le trabaja en la mente y dice, espérate, que esta mujer es una mujer de Dios. Cuando me dice que no, es por algo. Y aunque no lo diga, se va calladito y lo piensa. Y yo le aseguro que también pudo haber ocurrido que él dice, espérate, no, yo no voy a hacer esto, porque cuando esta no se quiere hacer una conmigo es porque algo pasa. Y yo le digo que eso sucede así. Cuando usted no se hace una con el pecado, usted dice la palabra que está santificando esa área en la vida de su pareja. Lo dice la palabra, que tú santificas a tu pareja de esa manera. No solo a tu pareja, a tus hijos también. Cuando alguien se pone en la brecha y no se hace una con el pecado en la casa, trae santidad y trae salvación a esa casa. Pero si ese es su ídolo y usted le tiene miedo y no quiere problemas con el hombre y se hace una, usted trajo muerte a su casa. Por eso dice la palabra que al que primero tenemos que amar es a Dios. Al que tenemos que serle fieles primero es a Dios. Pero Ananías se hizo una con él y convino en decir que la vendieron en X cantidad. Ocultaron una verdad. Ellos dos sabían, escuche bien, todos los pecados que habían aquí añadiendo uno tras otro. Sabían los dos que la habían vendido en X cantidad. Cuando vinieron al apóstol Pedro y Pedro les preguntó, ellos sabían muy bien en la que la vendieron. Y dijeron otra cosa. Era lo que yo le estaba explicando en la introducción. Usted sabe muy bien lo que hay. Y cuando se le pregunta, usted contesta otra cosa. Pues usted está mintiendo. Usted está añadiendo más pecado. Por orgullo. Por amador a sí mismo. Por buscar promocionarse. Por envidia. Por lo que lo esté moviendo. Por avaricia. Ellos quisieron retener más dinero. Todos esos pecados siguieron ahí añadiéndose uno tras otro, uno tras otro. ¿Y sabe qué? Le mintieron, no al hombre, al Espíritu de Dios. Porque el apóstol Pedro era guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted, el pastor le pregunta algo, escúcheme bien porque esto es serio. Cuando ese pastor viene a preguntarle a usted, y es un hombre y es una mujer consagrada, que usted sabe muy bien que es una persona que vive en santidad, y viene a usted y le pregunta, y usted le miente, usted está vivo por la misericordia de Dios, y porque Cristo está ahí en el medio. Estos murieron porque Dios obró como Él. Y sabe que Dios es soberano y dice que ahí mismo quedaron muertos. Dios obró de esa manera y así sabe que detuvo la corrupción que estaba entrando en la iglesia. Por eso la iglesia luego pudo seguir floreciendo espiritualmente. Pero muchos no caerán hoy patas arriba muertos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Por eso la iglesia hoy no es tan efectiva. Por eso lamentablemente hoy decir que usted va a la iglesia es como decir que usted va al cine para muchas personas, sí. Pero aquí leemos que a los siervos de Dios en este tiempo, aún gente dice,
aún los que no pertenecían a la iglesia no se atrevían ni a acercarse a ellos. Tenían temor porque ellos sabían que era una iglesia que se movía con poder, era una iglesia que discernía donde estaba el pecado oculto, era una iglesia que echaba fuera demonios, era una iglesia que las señales y los milagros la seguían porque vivía en santidad. Muy lejos de la condición en la que está la iglesia hoy. Al contrario, como yo digo, los demonios danzan en los altares. Hoy predican desde el altar. Por causa de la condición en la que está ahí la iglesia con tanto y tanto pecado oculto, engañando al hombre pero no a Dios. Y la mayor evidencia es la poca eficacia y el poco poder que manifiesta hoy día. Pero aquí dice que la gente los respetaba y hablaban bien de ellos. Lamentablemente eso no es lo que se escucha hoy. Ya la gente, decirle a usted que va a la iglesia, mire, eso no lo resisten. Del concepto que se tiene, lamentablemente, de la iglesia. Dice aquí esto. Pedro le dijo, ¿por qué le hiciste caso a Satanás, Ananías? ¿Por qué tú le haces caso a Satanás cuando viene a decirte, no le digas esto, haz esto, cuando tú sabes que eso es pecado? ¿Por qué tú le sigues haciendo caso a Satanás? ¿Por qué tú le obedeces si tú dices que eres un hijo de Dios? Porque dice la palabra que los que somos hijos de Dios ya no obedecemos al diablo. Antes éramos esclavos de él, pero los verdaderos hijos de Dios ya no lo obedecemos. Al principio ignorábamos sus voces y caíamos en sus trampas, pero fuimos siendo perfeccionados en el Señor y adiestrados. Y ya no caemos en sus trampas con tanta facilidad porque tenemos discernimiento. ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Por qué le sigues haciendo caso a Satanás? Y sigues resolviendo un pecado con otro pecado. Mire, él le dio la respuesta a Pedro, a Ananías, le dijo, ¿creíste que podías engañar al Espíritu Santo? ¿Tú crees que tú puedes engañar a Dios? Que quedándote con una parte, porque el terreno era tuyo, tú lo podías vender en el precio que tú querías. Es más, y podías decir, mira Pedro, lo vendí en 100,000, pero voy a dar 50,000, humildemente. Pero como él quería aparentar una espiritualidad, una consagración que él no tenía. Y eso es bien común. Oh, papá, te adoro, santo, brincamos, exaltamos, adoramos en la iglesia, es una cosa tremenda, parecemos trompos danzando. Y cuando salimos de ahí, se fue el gozo, se fue la santidad y seguimos pecando. Pura emoción, no hay sustancia, solamente emociones que se activan con la pandereta, con la batería. Pero una vez se apaga la pandereta, se acabó el gozo, se acabó la unción. Y a seguir pecando. ¿Por qué lo hiciste? Mire las preguntas que le hizo. Las mismas que hace Dios en esta hora a tu vida. ¿Por qué le sigues haciendo caso a Satanás? ¿Por qué sigues añadiendo pecado a tu vida? ¿Por qué sigues resistiéndote a la voz de Dios? ¿Por qué sigues determinado en seguir viviendo lejos de Dios? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo haces? Si Dios te ama, si Dios lo que tiene para ti son pensamientos de bien, ¿por qué te haces uno con aquel que te odia? Con aquel que lo que quiere es destruirte, con aquel que dice la palabra que vino a robar, matar y destruir tu alma,
con aquel que quiere que pases la eternidad con él en el infierno, allá donde dice la palabra que el gusano no muere, vas a querer morir y jamás podrás morir en medio de ese fuego eterno. ¿Por qué te haces uno con aquel que te odia? Que te hace creer que las cosas malas vienen de Dios, cuando Dios te ama, cuando Dios es bueno. ¿Por qué tú te sigues haciendo uno con él? ¿Por qué tú lo obedeces? Si lo que quiere traer es destrucción. Él es engañador. Le hizo creer a Eva que Dios no le habló verdad. Le hizo creer a Eva que si comía de ese fruto iba a ser inmortal. No, no vas a morir. Eso va a ser una cosa tremenda. Vas a tener un conocimiento pleno del bien, del mal. Mira, la engañó. Vas a ser igual que Dios. La tentó. Y lo que trajo fue muerte. Pura muerte a la vida. Así nos hace creer a nosotros. No, todo te va a ir bien. No, los invitamos. No vayas a esa iglesia. Esa gente lo que quiere es controlarte. Esa gente lo que quiere es sacarte los dineros. Lamentablemente hay de eso y seguirá habiendo. Lo dice la Biblia. Habrá falsos pastores, falsos profetas. Habrá gente amadora. A gente que va a querer tu dinero. Va a haber todo eso. Pero si tú te encomiendas a Dios y vienes a Dios, Dios te va a cuidar. Porque si tú realmente vienes a Dios con la intención correcta, Dios te va a guiar. Y te sigue poniendo cosas en la mente. No escuches eso, no le hagas caso. Y sigue por ahí desviándote de que te puedas encontrar con la paz que tanto tú anhelas. Que puedas encontrar aquello que tanto tú estás buscando. Reposo para tu alma, gozo, alegría. Y claro que sí, prosperidad, pero una prosperidad correcta en Dios. Que prospere tu alma primero y lo demás será añadido. Le dijo, tú no nos has mentido a nosotros, a Dios es que has mentido. Es a Dios. Pecamos contra Dios, no contra el hombre. Y ahí el enemigo engañado. Le mientes al hombre y te crees que te saliste con la tuya. No, porque no es a mí a quien me miente. No es a tu esposa que le miente. Pecamos contra Dios. Es contra Dios que se peca. Él nos incita a pecar, pero nosotros decidimos a quién hemos de obedecer. ¿A quién hemos de obedecer? No sigas añadiendo más pecado a tu vida, sino por el contrario, vivamos como dice la Escritura. No paguemos mal por mal. Cuando nos hagan un mal, paguemos con un bien. Es que la Escritura nos invita a vivir de una manera totalmente diferente, a vivir en armonía, a no ser orgullosos, a ser humildes, a no creernos más inteligentes que los demás. Que si alguien nos trata mal, no le paguemos con la misma moneda. Sigamos haciendo el bien. Eso es vivir una vida donde no se añade un pecado a otro pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no busques venganza. Deja que Dios se encargue de castigar a los malvados. No busques obtener las cosas de manera ilícita, pues Dios sabe de qué tú estás necesitado. Y si tú confías, Él te dará todo lo que tú necesitas. Aquí lo que realmente nos invita la palabra es no dejarnos vencer por el mal. No dejar que el mal nos incite a seguir pecando y de esa manera no seguir añadiendo más pecado a pecado que ya hemos cometido. No resuelva un pecado con otro pecado. Y hoy, para que no añada otro pecado
más a tu lista. Sé sensible a la voz de Dios, tórnate a Él, arrepiéntete de tu condición y recibirás perdón de pecado.